¿Cómo están? Buenas noches. El título de esta transmisión se llama ¿Por qué es importante la clasificación arancelaria? Estos días me han estado haciendo muchas consultas referente a las regulaciones respecto a si un producto requiere una norma o no. Y de ahí el tema de hoy, de por qué es importante la clasificación arancelaria. El, yo creo que el 80% de las consultas que me han hecho referente a si un producto requiere la norma o no, la fracción está mal. Entonces, es lo que normalmente siempre le digo a mucha gente. Luego me dicen, oye, ¿me podrías verificar si este producto requiere este certificado de NOM? Y digo, pues es que primero hay que ver si la fracción está bien. Entonces, por eso es que quería tocar ese tema. La fracción arancelaria, la fracción arancelaria es importante inicialmente por el tema de los aranceles, ¿no? O sea, se supone que una de las motivaciones del sistema armonizado es el tema de los aranceles, o sea, el poder determinar cuánto paga de arancel o impuesto general de importación para su introducción al país, o en este caso en algunos países, obviamente también para cobrar los impuestos. Pero otra de las razones es el tema de las regulaciones en México, de acuerdo al artículo 25 de la Ley de Comercio Exterior. En términos de las fracciones arancelarias se regulan los aranceles. Entonces, en el primer caso que tendrías problemas si la fracción arancelaria es incorrecta es el tema de los aranceles. Es decir, si tu fracción está mal y la fracción que te determinaran como correcta tiene un arancel mayor, estarías en manos de una, una sanción por el tema de omisión de contribuciones. Eso si la fracción nueva tuviera un arancel mayor al que determinaste con tu fracción. En el caso de que la fracción que determinaste tenga arancel y la correcta esté exenta, pues ahí tendrías que tener una rectificación y ver si te la aprueban para poder recuperar el pago de lo indebido. En este caso es cuando haces una rectificación y la nueva fracción genera un arancel menor, te sale un saldo a favor del contribuyente, ya sea para hacer una compensación o para solicitar una devolución. El problema es que muchos importadores no quieren hacer la solicitud de devolución porque a veces las solicitudes de devolución de impuestos o de contribuciones tienen ahí un problema de que Hacienda, obviamente, antes de regresarte, pues va a verificar que no le debas. El tema es que imagínate que fuera un monto elevado, digo, los que nos ha tocado la oportunidad de hacer importaciones por valores altos, pues el 15% sobre, no sé, 5 millones de mercancía, pues ya es una la nota, ¿no? O sea, evidentemente, mientras más elevado sea el valor aduana, pues más elevado sería el pago del impuesto general de importación, pero también el pago del IVA, porque el IVA está calculado también sobre el impuesto general de importación. Por eso mucha gente se ha quejado del tema del IVA, porque es que es un pago de impuestos sobre impuestos, porque los que han calculado impuestos o han calculado contribuciones de un pedimento, las contribuciones normalmente se calculan así. Tienes el impuesto general de importación, obviamente sobre el valor aduana, el DTA por el valor aduana, pero para sacar el IVA es valor aduana, el derecho de trámite aduanero, el impuesto general de importación por el 16%, ese es el IVA. Entonces, si tuvieras una fracción correcta con IGI, te va a alterar el IGI y te va a alterar el IVA.
Y también a la inversa, si te equivocaras y la fracción correcta no debió pagar IGI o Impuesto General de Importación o arancel, como le quieras llamar, va a bajar ese concepto más el IVA. Entonces, obviamente, les decía, en un caso de una importación con valor alto, pues no te quiero contar el broncón que te meterías con el importador, porque imagínate que, digo, me tocó ver pedimentos de importación que el total de contribuciones eran arriba de 10 millones de pesos. Entonces, wow. O sea, eso nada más de el pago de las contribuciones. O sea, en el caso de productos químicos, pues es mercancía que vale muchísimo dinero. Y obviamente el pago de los impuestos pues es muy elevado, ¿no? En el caso de, también me tocó ver importaciones de ropa por valores muy altos, donde un pedimento puede pagar de 1 millón a 3 millones de impuestos, ¿no? Entonces, imagínate que te equivocas y sale un saldo a favor. Pues, ahora, ¿cómo le dices al cliente? Ay, perdón, me equivoqué, en lugar de usar la fracción exenta, que era la correcta, usé una fracción que paga el 15%, ¿no? Más lo que salga del IVA, ¿no? Entonces, esa sería la primera razón por la que la fracción arancelaria es importante, ¿no? Otra de las cosas que hace importante una fracción arancelaria, en el caso de los que hemos sido empleados de agencia aduanal, es porque, de acuerdo con el 54 de la ley aduanera, el responsable de la correcta clasificación arancelaria es el agente aduanal. De hecho, no solo dice el responsable de la clasificación, dice el responsable de la correcta clasificación. En este caso, además de aranceles, la fracción arancelaria te puede determinar obligaciones. O sea, las reglas generales de comercio exterior tienen varios anexos que te pueden determinar por fracción arancelaria requisitos adicionales que ni son contribuciones ni son regulaciones, sino obligaciones. Por ejemplo, el caso de un padrón sectorial, un padrón de sectores específicos como el de textil, el de acero, el de calzado, está determinado por la fracción arancelaria. Ahí también te puede variar la importancia. O en el caso, por ejemplo, del anexo 8, de los cuales ahí vienen los productos que no requieren padrón de importadores. En el anexo 27 vienen los productos que no requieren, no están sujetos al pago del IVA. Digo, además de verificar el anexo 27 para ver si tu fracción arancelaria está sujeta al pago del IVA o no, tendrías que ver también la ley del IVA. Uno de los problemas o de los errores más comunes en un pedimento es que el sistema ya está configurado. Entonces, por ejemplo, si el sistema en automático, cuando tú le tecleas una fracción del anexo 27, lo más probable es que tu sistema de captura de pedimentos en automático te va a eliminar el IVA. Entonces yo le decía a muchos compañeros, es que no solo es que el sistema te haya quitado el IVA así nada más porque sí. O sea, te lo quitó porque no está, porque es una mercancía listada en el anexo 27, pero tendrías que revisar la ley del IVA, normalmente son artículos 2 y 9 de la ley del IVA, para verificar si el producto realmente no paga el IVA, como en el caso de los libros, publicaciones periódicas, algunos alimentos, algunos medicamentos. Entonces sería importante verificar que tu producto pague o no el IVA. Entonces, otra de las cuestiones que se determina con la clasificación son las obligaciones, por ejemplo, del anexo 30, donde vienen las mercancías que están sujetas a declaración de identificadores de marca. Si tu sistema tiene alertas con el que haces los pedimentos, pues te va a avisar que la mercancía está sujeta al anexo 30. Para estos casos se debe de declarar la marca en el campo 18 y además se debe de poner un identificador MC. Entonces, ahí también ya es otra de las razones por la que la fracción arancelaria es importante. Otra razón que hace importante la clasificación son las regulaciones y restricciones no arancelarias, que en este caso, como estábamos viendo en alguno de nuestros talleres, aun cuando la ley de comercio exterior
trae lo que son regulaciones regulaciones y restricciones no arancelarias. Las normas oficiales parecerían no ser regulación.